Hola, estuvo bien duro. Mi nombre es Luis, he dado temas 1000 veces y puedo hablar de temas que conozco sin cesar por 40.000 horas al día. Y el problema es que siempre que me ponen un micrófono en la mano me pongo igual de nervioso. Así que, por favor, bear with me. La boca se me seca, me pongo nervioso, empiezo a temblequear. Y especialmente cuando empiezo a hablar de Jesús. Y sea la madre, el tema de hoy, ¿cuál es? Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero no es simplemente Jesús por Jesús, porque el problema con Jesús es que nosotros escuchamos ese nombre y esa palabra todo el tiempo. Pero hay una pregunta que Jesús mismo hace que hasta los apóstoles se quedaron perplejos porque es que ni sabían contestarla. Y era, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? La cosa es que a lo largo del tiempo nosotros hemos querido crearle una cara de Jesús como si fuera un judío auténtico de la época. Hemos tenido el Jesús blanquito que conocemos europeo. Y hemos tenido hasta el tipo que hizo de Jesús en la película de la Pasión. Entonces, Jesús tiene un montón de caras y Jesús tiene un montón de maneras en las cuales nosotros lo hemos visto expresado. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Y esa yo creo que ha sido una de las preguntas más importantes que nosotros como cristianos, si nos llamamos cristianos, nos tenemos que contestar. ¿Quién es este tipo al que yo supuestamente sigo? Porque es que si yo soy cristiano es porque sigo a Jesucristo. Ok, ¿qué significa que yo sigo a Jesucristo? Entonces, cuando nos vamos por este boquete, podemos tener múltiples respuestas. Podemos tener que el tipo es un gran maestro, un profeta, un tipo que es súper afín con Dios, el Hijo de Dios, que a veces ni entendemos lo que eso significa. Pero está brutal porque la propia palabra nos lleva por un camino para entender quién es este tipo que se llama Jesús. Y es que desde el comienzo, cuando abrimos la Biblia en el libro del Génesis, 9 veces se dice, y dijo Dios. Primer capítulo, primeros versículos, y ya Dios está hablando. Y después dice, y lo llamó, el llamar, otra acción totalmente hecha de palabras, el llamar, el nombrar, el decir. Uf. Y después de que él decía y llamaba, así se hacía. Ok. Hay algo bien importante entonces con la palabra o con la voz de Dios. La palabra y la voz de Dios tienen entonces mucho poder. Es interesante porque cuando tú te pones a mirar el relato del Génesis y lo comparas con todos los relatos creacionistas de las religiones que estaban alrededor de ellos, Mesopotamia, los babilónicos, todo lo que estaba pasando, wow. Todos los dioses hacían con las manos. Tomaban barro, tomaban piedra, esculpían, forjaban, formaban. Sin embargo, el Dios de los judíos con solo hablar hacía. No tenía ni que moverse. Solo abrir la boca. Esa palabra tiene poder. Pero ¿por qué es tan importante reconocer que esa palabra tiene poder? Y es que uno de mis evangelios favoritos, y digo que es uno de mis evangelios favoritos porque tengo 4 que me encantan. Es un chiste súper malo cristiano, de verdad, gente. Yo nunca prometí que iba a ser cómico. Yo voy a disparar, si ustedes no se ríen, es culpa de ustedes, de verdad, lo siento. ¿Qué pasa? El evangelio de Juan comienza con uno de los prólogos más hermosos, una de las piezas de poesía más espectaculares si es que estamos enamorados de Jesús, porque es un piropo, totalmente. Pero es un piropo con una verdad teológica sumamente espectacular escondida, y es que comienza diciendo, brinqué algo importante, espérate, se me fue. Es que en el principio Dios se habla a sí mismo y se dice, hagamos al hombre. Ya de por sí en Dios, en su palabra, había poder, y sin embargo Él se habla a sí mismo en tercera persona como si estuviese hablando en conjunto, en corillo. Esto es importante porque entonces su palabra tiene poder y Él se habla ad intra, o sea, para adentro, como si hubiese conversación pasando, y forja al hombre. Pero entonces cuando vamos para el prólogo de Juan,
nos encontramos unas palabras bien interesantes, y es que en el principio existía ¿qué? La palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. ¿Y la palabra qué? Si la palabra tiene poder, no es porque simplemente es algo que se escupe y sale. Es que la palabra es Él. La palabra es intrínsecamente su acción. Sin embargo, dice que la palabra estaba con Dios. Como si la palabra tuviera su propia persona. Y es que Juan sigue escribiendo, y cuando sigue escribiendo dice, ella estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo por ella. Claramente, él decía, y así era. Y sin ella, nada se hizo. Y lo que se hizo en ella era vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Pero es que aquí es donde se pone interesante la cosa. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Estamos hablando que esa palabra que tenía poder, que tiene poder, que es Dios, con el que Dios se comunica y a través de la cual Dios hace, que tiene su propia persona, pero es Dios, estuvo aquí. Mira, hay una cosa que a mí me encanta de la ciencia, y es que me ayuda a sorprenderme cada vez más de Dios. Y te explico por qué. A medida que uno va conociendo un poquito más de la ciencia, cuando uno es creyente, como que te abre un poquito más los ojos hacia la grandeza de la acción divina. Hay un principio que a mí me encanta, es el principio de que la materia y la energía ni se destruye ni se crea, solo se transforma. Esto implicaría que Jesús respiró el mismo aire que nosotros en algún punto. Tiene que estar volando por ahí en algún lugar. Tocó materia que en algún momento se pudo haber convertido en algo que flotó alrededor de nosotros. O sea, nosotros estamos compartiendo literalmente espacio con el sitio donde Dios caminó. Yo no sé si él llegó hasta Puerto Rico, lo dudo, pero entender la magnitud del hecho de que aquel que nos crea se hace parte de su propia creación, ya de por sí tiene que ser un acto que nos debe transformar la manera en la cual estamos viendo a este Dios que dice que nos ama. Porque la clara es que yo a veces me siento superior que mis sobrinos. Perdón, yo no se supone que diga esto. Y cuando mis sobrinos se ponen malcriados, yo como que los mando, mira, a hacer la mesa de los nenes chiquitos. Y yo me voy aparte. Especialmente si quiero comer y no quiero tener que estar pendiente a ellos. Dios tiene todas las de mandarnos a nosotros para la mesa de los nenes chiquitos y él irse a pichar y hacerlo de él. Sin embargo, decide sentarse en la mesa de los nenes chiquitos donde está la gritería, el berrinche y el reguero, porque claramente eso es lo que nosotros estamos. Nosotros somos peor que una novela turca, corillo. Nuestras vidas individualmente es peor que una novela turca, esto es drama puro. Entonces, Dios decide meterse en la mesa del drama, teniendo toda la capacidad de no hacerlo. Entonces, ¿por qué es importante que reconozcamos la belleza de que Dios se hace hombre? Porque es que ya estamos empezando a entender un poquito quién es este tipo que se llama Jesús. En la Biblia están lo que se llaman los profetas. Y los profetas están bien cool porque los profetas, al igual que todos nosotros que por nuestro bautismo somos profetas, tenemos un poco más de eso después. El profeta tiene dos trabajos principales: anunciar y denunciar. ¿Anunciar qué? Anunciar a Dios, anunciar su evangelio, anunciar lo bueno. Todo lo que es verdaderamente bueno hay que decirlo. Hay que tener los pantalones para decir que lo bueno es bueno. Pero también denunciar, y es denunciar la maldad. Esas, en otras palabras, ser profeta es tener pantalones. Porque es que a veces el mero hecho de uno pararse y tener los pantalones de hablar es suficiente como para que te peleen. Aunque lo que estés diciendo es diciendo que lo bueno es bueno. Pero ¿por qué quiero hablar de los profetas? Pues porque aquí está el profeta Isaías. Aquel el cual es conocido porque por sus palabras se nos presenta la persona de el siervo de Yahvé. ¿Y quién es el siervo de Yahvé? Mira, Isaías le llamaba el siervo a una figura de aquel que vendría a realizar la obra de Dios.
Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a leer todo lo que está hablando él, en ese capítulo 42, del versículo 1 al 8 y del 14 al 16, hay unas ciertas palabras que para mí son bien importantes. Dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien yo me plazco. Palabras importantes. Vamos a ver ya mismo por qué. Y luego viene y dice, yo Yahvé te he llamado en nombre de la justicia, te tengo asido de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo, a ser luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel al que vive en tinieblas. Estas palabras, vuelvo, tienen una relevancia y una riqueza espectacular, porque en el momento en el que empezamos luego a ver los evangelios, el caminar de Jesús, es como si le hubiesen tirado un screenshot a estas palabras y las hubiesen puesto en acción en los movimientos de Jesús casi paso a paso. Porque cuando empezamos a ver esto, literalmente, hasta el propio evangelio de Juan en el prólogo dice que Él es la luz del mundo y que las tinieblas no le vencerán. Ok, fue enviado a ser luz del mundo. Chévere. Sin embargo, en Marcos 1:11, en el momento en el que están bautizando a nuestro Señor Jesucristo, viene Juan el Bautista y zambulla a Jesucristo para el agua, sale, se rasgan los cielos, baja una palomita, todo se enciende y de momento las palabras de Dios son, tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Y es como si agarráramos a ese mismo siervo, aquel el que fue llamado a realizar la obra de Dios, y agarráramos casi las palabras exactas del pobre profeta y se las adjudicáramos a Jesús. Y es que vamos viendo parte por parte cómo en los evangelios se va cumpliendo lo que se llama la profecía. La profecía de aquel que vendrá. Sí, pero es que aquel que vendrá claramente tiene más allá que simplemente un puesto humano. Un puesto humano que a medida que va caminando, en el mismo Isaías dice, veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado de sobremanera. Sí. En el mismo capítulo dice, yo, Yahvé, no comparto mi gloria con nadie. Sin embargo, le manda al siervo a hacer todas las acciones que él, Yahvé, tiene que realizar con su pueblo. ¿Cómo Dios no va a compartir su gloria con aquel al cual está mandando a hacer su acción misma? Diciendo, esta es mi acción, pero la vas a hacer tú. Nosotros como pueblo no glorificaríamos a una persona que nos ayuda. No ensalzaríamos a una persona que no es la salvación. Es que claramente la gloria del Señor no se está compartiendo porque le pertenece a sí misma. Este siervo no es otra persona que no sea Dios. Importante porque luego nos dice, del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. Palabras que me parecen sumamente importantes, especialmente en el momento en que nos encontramos. ¿Por qué? Ya mismo como en 2 semanas. Empieza la cuaresma. Y vamos a empezar un tiempo fuerte, caminando ¿hacia dónde? Hacia la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cool. ¿Por qué esto es importante? Pues porque estas palabras que está aquí proclamando el profeta Isaías son claramente ese tiempo que vamos a enfrentarnos. ¿Por qué? Porque a medida que vamos mirando ese que fue enaltecido, levantado y ensalzado, fue Jesús claramente en la cruz. Un lugar donde nosotros lo tenemos tan alto que es que no podemos parar de mirarlo. Tanto así que todos nuestros templos lo tienen en el mismo centro, ensalzado, elevado, por encima de absolutamente todo. Desfigurado, sí, en la pasión. De hecho, no sé si lo sabían, en inglés hay una palabra que se llama excruciating. Una palabra que nace para tratar de explicar un dolor tan duro que es similar al de la cruz, no cualquiera,
sino la de Jesucristo, porque es que cuando se hicieron análisis de la cantidad de dolor por la cual Él tuvo que haber pasado, no solamente por la cruz, sino por todo lo que vino antes, en un periodo de tiempo tan corto, se entendió que es que no había dolor tan grande que se pudiera medir, así que se le da un nombre particular a ese tipo de dolor, el dolor de la cruz de Jesús. Y eso deja a una persona desfigurada. Tanto cantazo, tanto maltrato, sí, chévere. Pero también deja sin palabras a los reyes, como muy bien decía el profeta Isaías. ¿O no fue que Poncio Pilato, en el momento en el que se sentó a hablar con él, dijo como que, anda, espérate, este tipo me parece que está hablando en serio? Tanto así que yo no voy a tomar ningún juicio sobre él. Yo me voy a lavar las manos. En una acción de, yo me quité, aquí no voy yo. Ustedes escojan. Porque yo nunca había visto una cosa como este hombre. Cada una de las cosas desde el principio de la Biblia, estamos hablando desde lo que creen nuestros hermanos que se acercan a nosotros hasta la mitad más o menos, los judíos, todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que se va desarrollando a través de los profetas y todo lo que encontramos en los evangelios van sumándose a enseñarnos que Jesús es una sola cosa. Y esa una cosa es Dios. Ahora, es interesante porque ese Dios que muere en una cruz con sumo dolor, que deja callado a los líderes y a los reyes, que en ese lugar, en ese pedestal de dolor, hoy nosotros lo reconocemos como su trono de reinado. Entendemos también que es un mismo Dios que resucita, pero no resucita de una manera normal. O sea, no es que simplemente estamos aquí viendo Walking Dead, donde un tipo se para y empieza a caminar el momento, el cuerpo chilling a fuego, no. Es que aquí hay unas particularidades que nos deben ser importantes para entender no solamente su resurrección, sino su permanencia. Palabras importantes, su permanencia. Y es que, mira, yo entiendo a los apóstoles. Te matan al líder, tú estás asustado. ¿Qué yo voy a hacer? Me fue el jefe. ¿A dónde yo voy? What's the next move? I have no idea. Pues, ¿qué hago? Me encierro. Nos quieren matar, nos quieren encerrar a todo el mundo, nos quieren caer encima. Pero esa misma acción de ellos encerrarse en miedo nos da a nosotros una clave bien importante a entender el cuerpo resucitado de Dios. Y es que dice, tenían la puerta cerrada. Y entonces Jesús se presentó entre medio de ellos. No dice, entró por la ventana, abrió la puerta, rompió el techo, cayó entre medio de ellos, se tiró un Spider-Man con 3 flip-flops, cayó, hizo... No, nada de eso pasó. Él se presenta. Y la cosa es que esa no es la única vez donde Él se presenta. De hecho, en todos los evangelios hay relatos diferentes donde simplemente Jesús está. Y la gente dice, ¿de dónde salió este? Pero está. E interesantemente, siempre que está, no es reconocido por su apariencia física, pero sí por su sustancia. Ante los apóstoles en ese encuentro, cuando se aparece, los mira, le dice que la paz esté con ustedes. Y le hace, tengo el boquete en las manos. ¡Ay, Señor! Ok. María Magdalena va para la tumba, se encuentra allí que la tumba está vacía, de momento se le aparece un tipo de frente y le hace, ¿qué tú haces? El Señor no está. Y él le hace, ajá, sí, se me fue. Mira para arriba, nena. Ajá, que soy yo tu Dios. ¡Ay, nene! Entonces estamos viendo que había una situación, y es que físicamente el Señor no está siendo reconocido en ninguna de sus instancias, pero por su sustancia, aquello que Él sí es, más allá de lo que es lo físico, lo que trasciende lo físico, el Señor sigue siendo Él. Y es que, ¿quién era Dios antes de encarnarse? ¿Quién era Jesús antes de tomar cuerpo? Y es que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ese Dios que se encarna trasciende su propia naturaleza encarnada, porque su verdadera naturaleza es más que esto.
Y es que para poder entender la acción de la permanencia de Dios, tenemos que entender que el que se encarna y sufre, trasciende. El que se encarna y sufre es más que el cuerpo que un día tuvo, pero también es el cuerpo que todavía tiene. What? Sí. Porque es que al encarnarse abre toda posibilidad a que Dios sea uno con su creación, pero no se limita solo a ella. Y es que vemos también cuando los discípulos de Emaús van caminando y de momento se les encuentra este tipo. Es importante la palabra que utilizan para describirlo, son los discípulos de Emaús. O sea, en otras palabras, eran gente que estaban siguiendo a Jesús. Eran discípulos. No eran dos tipos que iban caminando a Emaús al garete. Era gente que siguió a Jesús, lo escuchó, aprendió de él, caminó con él. Y él estuvo caminando con ellos por millas hasta llegar al próximo pueblo. Y le dijeron, no, vente, come con nosotros. Chico, por favor, ¿cómo te vas a quedar por ahí? No, ven, quédate. So, le prestaron atención. Esto no fue una conversación con un tipo que estaba random. Ellos siguieron acá y sí. Hablaron, lo invitaron a quedarse con ellos. No les reconocieron. Sin embargo, al partir el pan, dijeron, espérate, ese era el Señor. Con razón, cuando nos hablaba de las Escrituras y de Él mismo y su acción, nosotros nos estábamos inflando, estábamos inflamando, nos estábamos llenando de un fuego que decía, ¡wow! ¿Qué es esto? Y es que la acción de Dios, vuelvo, su apariencia trasciende. Porque el cuerpo que una vez tuvo ya no le es puramente necesario, mas todavía tiene la capacidad de ser material. ¿Para qué nos es importante esto? Porque hay una frase que a mí me encanta, un versículo que yo amo y es, Señor, pero cuando yo te di de comer y cuando yo te visité y cuando yo te ayudé y cuando yo te vestí. Pues sí, pues cuando lo hiciste con uno de los pequeños que tienes a tu alrededor. Que en este tiempo que nos estamos acercando a la Cuaresma, que en este tiempo donde nos estamos acercando hacia el encuentro con el Cristo que sí, que murió, pero ahora está resucitado, tengamos la capacidad de entender que Él es más que el cuerpo que una vez tuvo, mas no está limitado a no volver a aparecerse de manera física. Porque es que todos los días Él se aparece. ¿Cómo? En su palabra. Cuando nos habla de sus hazañas y se nos inflaman nuestros corazones. En el necesitado. Como cuando María Magdalena iba a limpiar, a recoger y a organizar esa tumba. Sin embargo, aquel pobre que estaba alrededor de ella ya se dio cuenta que no era ningún pobre nada. Y era el Señor mismo. Al partir el pan, literalmente en la Eucaristía. Porque al partir del pan fue que los discípulos de Emaús se dan cuenta que Dios es Dios y que está con ellos caminando. Y todas esas instancias en el día de hoy nosotros tenemos la capacidad de vivirla. ¿Por qué? La misa se celebra todos los días, corillo. El partir del pan está ahí, all the time. No puedes celebrar misa porque estás medio apretado de tiempo. Mira allá afuera. Hay una capilla que Padre Pipo montó. No tienes ni que entrar. Estacionate en el carro, frente a la capilla, porque el colmo está hecha con verja. Así que sentarte adentro, quedarte en el carro con aire, va a ser lo mismo. En el carro con aire está mejor. Entonces, también tenemos al otro, al hermano. Que a veces el pobre lo vemos como literalmente el pobre de manera totalmente material. Pero abramos nuestros ojos a la verdadera pobreza. Y si nos vamos literalmente a la definición de lo que ser pobre es ser carente. ¿Qué le falta? Y a veces las carencias trascienden lo físico, trascienden lo que es totalmente visible, trascienden lo material. A veces la carencia más grande es una carencia de un abrazo. A veces la carencia más grande es la capacidad de
dar lo más preciado que a veces nosotros tenemos, que es nuestro propio tiempo. Porque hay gente que de lo que carece es de un amigo, de un hermano, de un padre, de una madre, de alguien que le escuche, de alguien que le acompañe. La pobreza trasciende la mera fisicalidad. Y es que ahí es donde el Señor nos manda a ir. Señor, ¿cuándo te visité? Señor, ¿cuándo te vestí? Señor, ¿cuándo te di de comer? Pues cuando lo hiciste con uno de los pobres. Cuando lo hiciste con uno de aquellos que necesitaban, en el momento en el que tenías la capacidad de hacerlo y salir de ti. Y es que ahí es donde se encuentra nuestro encuentro con Dios. Justo en el salir de nosotros es que podemos encontrarnos con Él. El encuentro con Dios se encuentra, que valga la redundancia por segunda vez, cuando nosotros nos damos cuenta que es que el personaje principal de la historia siempre ha sido Dios y nunca yo. Todos nosotros somos personajes secundarios a la gran historia de salvación. Y que el personaje principal desde el principio estuvo. Se hace presente de una manera tangible, con poder. Y luego de que se hace visible con poder, decide nuevamente empezar a estar entre nosotros de la manera más cercana posible, y es estando siempre y en todo lugar. Tanto así que nos deja su Santo Espíritu, el Consolador o el Abogado. Y yo creo que todos nosotros necesitamos en algún momento un chispito de consuelo, un poquito de abogacía, porque es que la vida está cañona. Entonces, acercándonos para darle un poco de fin a este menjunje de quién DH es este tipo que se llama Jesús. Estamos acercándonos nuevamente, les repito, a este tiempo en el cual vamos caminando hacia la cruz con Él, pero también hacia su resurrección. Que este tiempo sea un tiempo en el cual tengamos la actitud cristológica. ¿A qué me refiero con esto? Ese Dios que no necesita nada se convierte en el totalmente necesitado, porque es que para colmo se hace nene. Ese Dios que no tiene que bregar con absolutamente nada, porque es que nada le hace falta, decide meterse en el menjunje de la humanidad. El Dios que no tiene nada que sufrir decide pasar por todos los dolores, incluso por uno tan fuerte a nivel físico que le ponemos hasta un nombre por Él. Y si te crees que los dolores físicos no son suficientes, pues mira, el tipo fue traicionado, fue escupido, la gente le dijo que no lo quería, en su propia casa le decían que el tipo estaba al garete. Pues nadie es profeta en su propia tierra. De todos los tipos de sufrimiento posibles los pasó. Y aún después de todo eso decide venir aquí, ese Dios que se hace hombre, que pasa por la experiencia humana, y esta es la parte importante, decide permanecer dentro de nuestra propia experiencia humana. Ahora haciendo que nosotros, como personajes secundarios de la historia, podamos vivir la misma capacidad de Él de ser el personaje principal. ¿Cómo? Haciéndonos otro Cristo en la historia, asumiendo el rol de Jesús, empezando a ponernos nosotros en ese mismo lugar de amor sacrificial, sacándome yo del medio para poner al otro. Porque incluso el personaje principal de la historia, eso fue lo que hizo. Así que si nosotros somos personajes secundarios y queremos encontrarnos con ese Jesús que es Dios, empecemos a actuar como Él. Y empecemos a entender que para poder encontrarme con Jesús, para poder encontrarme con Dios, yo tengo que aceptar el reto de amar como Él ama. Yo tengo que aceptar el reto de mirar como Él mira. Yo tengo que aceptar el reto de que, al igual que Él, que siendo Dios se sale del centro, eso es lo que nos toca a nosotros. Salirnos del centro. Y al poner al otro, que también es fuente de presencia de Dios, nos encontraremos con Él. Gracias por darme la oportunidad de hablarle un chispito de una de las cosas que más me importa. Digo una porque son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, les voy a pedir a los de la música que por favor me acompañen y empecemos a crear un espacio de oración aquí
para darle gracias a Dios porque Él se nos presenta diariamente. Y les invito a que constantemente a lo largo de este tiempo nos permitamos hacernos esta pregunta. Hoy para mí, ¿quién yo digo que es Jesús? Y que continuemos constantemente recuperando diariamente la idea de que aquel al que digo seguir, no solo es mi Señor, sino que también es mi Dios.